digamos, a un avaro que tiene que ser generoso. Y dirá, pues sí, yo, por lo que me ha costado ganar mi dinero, pues ahora voy a estar yo aquí dándolo a diestro y siniestro, ¿sabes? O casos así. O a un poderoso, alguien que, digamos, nadie le levanta la voz y le diga, tienes que ser más justo, tienes que actuar de otras maneras. ¿Qué pasará? Pues nos ganaremos enemigos, habrá gente que se nos enfrentará. Pero también Erasto nos dice que la fe mueve montañas y que eso, que si vamos con la verdad por delante y con el ejemplo de Jesús, las puertas se nos abrirán. Porque Dios no permite el pastor no permite que sus ovejas caigan en manos de los lobos. O sea, Dios no va a permitir que sus obreros se estropeen, por así decirlo. También dice Erasto, como matización un poco a lo que hablaba antes Constantino, de que buenos espíritas, que son todos los trabajadores sois vosotros los trabajadores de la última hora. Aquí hay un matiz que posteriormente Kardec se da cuenta. Constantino nos habla de los buenos espíritas. Sin embargo, Erasto nos dice verdaderos adeptos del espiritismo. Aquí hay un matiz importante, ahora veréis. Dice, vosotros sois los elegidos del Señor. Esto no es ningún privilegio. No penséis que porque seamos espíritas somos ya privilegiados ni tenemos el cielo ganado. Él se dio cuenta. Dijo, verdaderos espíritas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque ¿cómo sabemos que uno es bueno? Porque bueno, hay muchos buenos agentes y muchas de tal, pero somos realmente, aunque seamos buenos, verdaderos espíritas, somos, que se supone que son los trabajadores de la última hora. ¿Cómo saber si alguien es un verdadero espírita? Porque muchos espíritas... Hay gente que no es espírita. Hay gente que no es espírita, que no sabe que es espírita y es más espírita que los espíritas. Ahora llegaremos. Así es. Creo. Porque muchos espíritas se han desviado del bien. O no son, o pese a que se crean o hagan más o menos el bien, no son o no hacen todo lo que se podría considerar o sería aconsejable. Entonces, ¿dónde está la medida? ¿En dónde está el nivel? ¿En qué podemos comprender cuál es el verdadero espírita y quién no es el verdadero espírita? ¿Dónde está el matiz? Dice. Pero mira, probablemente, lo que no puede ser es que hay mucha gente que dice, no, si yo creo en eso. Yo creo en eso. Dicen que yo creo. Entonces yo le digo a esta mucha gente que no siempre escucha. Le digo, escucha, no te metas debajo de la mesa. ¿Entiendes? No te escondas. No te escondas, tienes que salir fuera. Y no por ser espírita, lo que no puedes hacer es tirar la piedra y coger por el brazo. Bueno, pues Erasto ya, respecto a esos dos matices de bueno y verdadero espírita, ya nos hace algunas aclaraciones para diferenciar el tema. Dice, lo reconoceréis por, entre otras cosas, porque aplican la verdadera caridad y la práctica del bien. La verdadera caridad y la práctica del bien. Caridad no es dar una moneda a alguien, caridad se hace caridad de muchas maneras. Escuchando a una persona que necesita desahogo, ayudando al que no pueda, de palío, de muchas maneras. Hay muchísimos casos, no es solamente dar al que está pidiendo y ya me voy tan tranquilo. Es obligar, como decía Jesús, vestir al que no tiene para cubrirse. Tantos ejemplos que nos puso Jesús en su vida y que nos transmitió, ¿no? La caridad puede dar ser... consuelo a los afligidos. La caridad puede ser también como... ¿Qué me ha ido? Dar consuelo a los afligidos, el amor al prójimo. O sea, la práctica del bien. Ojo, servir. No solo la práctica del bien. Servir. Sí. Servir, claro. Servir, claro. Sino la práctica del bien con abnegación y desinterés personal total. Un total desinterés personal de esa práctica del bien. Porque el verdadero espírita no es consciente de que no solamente hay que hacer el bien, o sea, no hacer el mal, sino que hay que hacer todo el bien que se pueda. Por el bien. Porque el bien es necesario,
O entre otras cosas lo que hablábamos antes, ¿no? De que el cambio de ciclo, de que es el momento, etc. El Evangelio según el Espiritismo, Kardec nos dice: se reconoce al verdadero espírita por la transformación moral y sus esfuerzos para dominar sus malas pasiones, siendo hoy mejor que ayer, siendo mañana mejor que hoy. Sí, pero mira, perdona. Que el cambio es continuo, es día a día, para ser mejor, haciendo siempre un poquito más, evolucionando un poquito más cada día. Porque no basta con hacer, digamos, lo que se espera de nosotros. Se supone que somos espíritas y que debemos de dar buenos ejemplos. También se espera que os digo yo, un albañil, por ejemplo, ponga ladrillos. Entonces el albañil no puede ir diciendo: yo es que pongo ladrillos, ¿vale? Pero es que a ti se te paga para poner ladrillos. Y es tu oficio. Y que los ponga bien. Y que los pongas bien. Entonces, para eso cobras. Ahora que me digas que pones como dos hombres, como dos albañiles juntos, ya estás haciendo más de lo que es tu obligación. Entonces, es un poco nuestro caso. Tenemos la obligación de hacer el bien. Pero no solo de hacer el bien, sino de hacer un poquito más. Esos son los verdaderos espíritas. Los verdaderos trabajadores de la última hora. Nosotros aspiramos a ser trabajadores de la última hora. Tenemos los conocimientos para, digamos, ir sentando la base, ir poniendo los cimientos. Pero para ser trabajadores de la última hora debemos hacer siempre un poquito más. Porque como espíritas hacemos cosas, pero ¿hasta qué punto hacemos lo que se espera de nosotros? No hacemos nada. Estamos... casi nada. Quiero decir que como espíritas hacemos cosas bien, a ojos de la gente o de cualquiera dirá: ah, fíjate, es que tal o cual. Pero bueno, la espiritualidad dirá: bueno, si es que eres espírita, tú lo sabías, era tu obligación. Nos dirán lo mismo que el albañil: tú tienes que poner ladrillos. Ahora, hemos puesto el doble que el compañero, o que el que no es espírita, o que tal o cual. Ahí está el mérito. Por eso digo que aspiramos a ser espírita, porque ser espírita no es fácil. Una vez que uno conoce la doctrina y conoce el mensaje moral, una vez que uno conoce el mensaje moral, para aplicarlo es muy complicado. Llevamos muchísimas existencias de atraso, llevamos muchísimas existencias de intentando evolucionar y intentando ponernos al nivel que hemos alcanzado hasta ahora mismo. Cuando deberíamos de intentar seguir al máximo el ejemplo de Jesús, sus valores, sus enseñanzas, su ejemplo. Y hasta ahí estamos todos muy lejos. Entonces, aspiramos a ser buenos espíritas o obreros de la última hora. Que no, ojo, no trato de desanimar a nadie. También os diré que tenemos las herramientas. Nosotros lo tenemos complicado. No somos privilegiados, como decía antes, porque precisamente conocemos cómo va un poco la mecánica de la espiritualidad o de la obra, del karma, de todo lo que hacemos. Entonces, tenemos las herramientas para nuestro progreso. Nuestro progreso está en nuestras manos. Llegaremos donde nosotros actuemos. Estamos en uno mismo. Exactamente. Según nuestros méritos evolucionaremos. Yo creo que cada uno. Pero pensad, no sería si nuestro progreso dependiera de alguien ajeno, del vecino o de otro, diríamos, nos justificaríamos: ay, es que yo podía estar allí arriba y míralo, como mi vecino, que es el que manda en mi progreso, no me ayuda o no me apoya, pues estoy aquí aún todavía. Solamente. Pero que mira, Javi, que nosotros estamos construyendo ya nuestra vida próxima. Exactamente. Estamos ahora mismo sembrando. Construyendo la... Estamos sembrando. Jesús también nos decía: reconocerán que sois mis discípulos. ¿En qué los reconocerán? Dice: en el amor que tengáis unos por otros. Está bien. Entonces, como digo, hasta llegar al nivel de Jesús, ¿Crees que vamos a llegar? Estamos muy lejos, pero bueno, Pero yo ya quiero a mucha gente que antes no quería. pero bueno, tenemos las herramientas. Vaya por Dios.
quiero decir, no quiero poner imposible, a ver, imposible a lo largo de las reencarnaciones lo que se conseguirán. Quiero decir que ese es el camino. No Pero lo que- digo por ya, poner a nadie a un nivel... Pero que el buen espírita, te voy a decir una cosa, Javi, que a lo mejor voy a decir una barbaridad. Yo considero ya que el buen espírita, si yo me considero espírita, que aún no me considero, no puede pensar viviendo en esta tierra, tiene que ya pensar viviendo espiritualmente. Claro. Es que Lo de aquí le tiene que dar igual, ¿eh? Vamos a ver, Vamos yo a ver, es justo... Sí, lleva razón. Estás hablando Le tiene que dar igual los problemas, las enfermedades, Sí. el sufrimiento, Claro. Sí. el Ya. dolor, todo. todo. Dios es justo y Dios sabe que cada Todo. cual el punto en el que está. Sabe que tú eras antes de una manera y sabes que ahora tu modo de pensar ya es de otra. Y a ti te da todo igual. Y ahí es donde, No, Cuando donde llegará está. un punto en que da todo En que te igual. dará todo Hablo igual. por Me va mí, dando muchísimas que a mí me cosas da igual, de ¿eh? todo. Que no es poco. Ahí es donde está, digamos, la reforma interior. Y eso cosas es que le afectan lo negativamente. que te hace avanzar. ¿No? Ahora que también pienso, yo es verdad que hoy día por día, yo ya vivo, no vivo espiritualmente, pero yo siempre estoy pensando. Y Ya luego, piensa, pues, y eso también. luego, Yo pienso que tú también es. a lo mejor es una ¿no? obsesión. No, Ya. si piensas siempre No, Ya, cada cosa que haces, El pensar tema, lo demás, piensa no. que tenemos muchos vestigios de nuestras encarnaciones anteriores, de nuestras etapas en estados de animal y etcétera. Pero muchas cosas de la Entonces tierra tenemos tienes que ir muchos olvidándote. defectos producto de la carne y de esas encarnaciones todavía. Muchos instintos animales, vamos a decir, y otros defectos. Entonces, hemos llegado hasta aquí todavía con mucho que pulir a lo largo de muchas encarnaciones y eso no nos lo hemos quitado. Quiere decirse que no va a ser de la noche a la mañana. No. El tema es que haya una reforma interior, Eso. que haya un sentimiento y un conocimiento interno que nos diga esto tengo que cambiarlo y que se pongan los ladrillos para Que cambiar te eso. pongas a trabajar, Que te aunque pongas te a cueste trabajar. mucho, o Habrá aunque no lo gente, puedas habrá hacer. gente que le cunda más Muy y otra bien. que le cunda Sí, menos, creo que pero el sí. tema es que se trabaje. Sí. Lleva Una cosa razón. principal también es los apegos. La mano. Los apegos. Yo tras varios días de pensamientos extraños, que lo he compartido con Javi y con alguna de mis amigas más cercanas, llevo varios días, por algunas conferencias que he escuchado, en la que yo he dicho, la palabra espírita es muy grande, A mí, claro. pero aquí Como no te estoy decía nombrando a Humberto, ti. No, quiero decir que tú te la Que es planteas una igual que yo. palabra muy grande, muy grande, muy que, grande. y yo digo, yo no soy espírita, yo estoy estudiando o aspirando a ser espírita, pero que esa palabra es muy grande para ponérmela yo de decir, yo soy espírita, Pero mira, perdona que te interrumpa. yo no soy nada Cualquier porque... persona que no, aunque no sea espírita, Ahí vamos a ver. sea una persona buena y haga el bien moralmente, esté moralmente bien y lo que estamos hablando, no hace falta decir. Es que estamos adelantando los temas y todo eso se va a Claro, es que la mente va más rápido, la mente va... Estamos con el debate intenso. Que esto es que era pantea de ayer, no para hoy, entonces Estamos nos con lo el vamos por debate delante. intenso, pero es que claro, hay que ir un poco Venga. paso a paso. Entonces, Venga, claro, sí. nos saltamos de unas cosas a otras. Entonces, siguiendo con el tema, el ser espírita no es algo fácil. Yo le escuché a algunos de vosotros también seguro, Umberto Verdini, en una conferencia decía que tenía un amigo que pese a ser un trabajador de la última hora, según él decía, yo no voy a ser espírita, porque ser espírita es muy difícil. Ser verdadero espírita es muy difícil, lo voy a dejar para otra próxima encarnación. O sea que Es que es muy difícil. afrontar, Sí, si sí. se afronta el cambio personal, es un cambio muy grande, es algo muy grande. Pero si es que eso lo va a hacer poco a poco, el Claro, cuerpo. claro, pero hay quien Eso lo lo toma hace. de una manera y quien Lo lo que toma pasa es que como tú ya tu conciencia se ha despertado en lo que Te es el obliga. bien y el que es el mal, aunque dicen que tenemos libre albedrío, Sí, pues sí. hay veces que no te das cuenta de si realmente estás haciendo el bien o el mal, porque como llevas haciéndolo todas las puñeteras vidas que llegas viniendo, pues llega un momento que ya no sabes si eso es lo bueno o es lo malo. Porque dices, no hables Claro. así, no digas eso. Y dices, pero si lo llevo haciendo toda la vida. Yo creía que esto no era malo, ¿entiendes? Esto tiene ¿Qué es lo que muchísimo pasa? Que ahora ya la compromiso. conciencia se ha despertado. Vamos a Ahora ver. ya cualquier cosa que Bueno, haces pues, dices, a madre ver. mía. Vale, Mm, seguimos, madre mía. ya.
Seguimos porque si no... no Vaya, seguimos. no puedo intervenir. No, pero también Puede intervenir todo el mundo. esto. Puede intervenir Digo todo, yo, todo ¿Eh? el mundo, pero Que también bueno. es que no, es que es lo que digo, es que nos estamos adelantando según qué caso. Claro, porque tenemos Entonces- muchas dudas todavía. Entonces vamos a ir y al No, final si pregunta, queréis no duda. comentamos. Eso, pregunta. Las Eso, cosas duda que no se ninguna. resuelvan o no se comenten, al final si queréis las Sí, se debatimos. habla. Vale, Las vale. debatimos si os parece, ¿sabes? Entonces, no somos perfectos, está claro. Tenemos muchos defectos, estamos en el camino. Ya no lo decía Jesús, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pese a que, digamos, tenemos mucho que pulir. Y también nos decía, ser perfecto como mi Padre es perfecto. O sea, un poco lo que mencionábamos antes, hay que hacer un poco más. Si perdonamos al que nos cae bien, porque nos cae bien o porque es mi amigo, pues qué guay, ¿no? Pero ahí donde está el mérito. El mérito está en perdonar, por ejemplo, al enemigo, al que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño. ¿Sabes? Ahí está el mérito. Ahí. ¿Sabes? Ser perfecto. Y duele. ¿Sabes? Eso ya es más complicado. ¿Sabes? Que no duele. Cuando la ofensa es en otro, pues se ve muy bien, Tú pero tienes ya cuando la un ofensa nivel. es en nosotros mismos, en nuestras carnes, y nos toca a nosotros afrontar la espiritualidad según el ejemplo de Jesús, entonces ya no es tan fácil Y- desde la barrera. Y que desde la plaza. cuanto más intentas ser mejor, empiezan las pruebas. Pom, 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 Claro, pom, ¿verdad? pom, Ahí está el bajo pom. Y atrás dices, también, intentando complicarnos y ponernos la zancadilla. Señor, déjame Todos unos lo días, sabemos, déjame ¿no? unos días, que descanse unos días nomás. Bueno, el espíritu de la verdad en su intervención aquí en el capítulo en el capítulo 20, dice, para transformar la humanidad, lo que hablaba antes, que hay que transformar, la humanidad se tiene que transformar para el cambio de ciclo, porque tiene que evolucionar y por el propio bien de cada uno. Tenemos que progresar porque a quién no le gustaría estar mejor, ¿no? A todo el mundo, supongo. No materialmente, sino No, no, moralmente. Exactamente, ¿se entiende? Yo quisiera ya perdonar. Dice que felices Pásamelo los todo. trabajadores de la última hora, los trabajadores por la caridad y que trabajan por la caridad y con el desinterés. O sea, los que siguen el ejemplo. ¿Sabes? Felices porque no han dicho a sus hermanos. Felices porque han dicho a sus hermanos. Trabajemos juntos y con esfuerzo por la obra de nuestro Señor, por la obra del Maestro. Porque no miran lo material, no miran el egoísmo, miran de ser todo uno. Pensad que cuando nos ponemos a hacer el bien o nos ponemos a hacer cualquier cosa, si lo hacemos las cosas individualmente somos muy débiles, pero si lo hacemos en equipo, podemos mover montañas, con la fe y con la ayuda de la espiritualidad, del Padre Celestial. Así es. Somos muy poderosos. Eso se ha quedado ya claro. Entonces, el Señor les dirá, venid a mí porque acallasteis los celos, la envidia, por el bien de la obra. O sea, nuestros propios egoísmos, nuestras propias envidias, igual que el trabajador de la primera hora decía, ¿por qué a ese le da más que a mí? ¿Y por qué nosotros, digamos, decimos, bueno, Dios es justo, por algo será? Ya está. Por eso dice, acallasteis vuestros celos, acallasteis vuestras envidias. Si trabajamos todos en equipo, si colaboramos entre todos, si nos apoyamos, si yo no me guardo, pues yo esto me lo callo porque no me interesa que aquel sepa tanto como yo y que el otro tal. Si todos sabemos lo mismo, todos podemos hacer, cada cual lo haga o no es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero tenemos las herramientas. Si aportamos al máximo cada uno con los demás. ¿Quiénes son los trabajadores de la última hora? Pues bueno, ya queda más o menos un poco orientados, pero bueno, ¿quiénes son? Como decía antes, siempre los que hacen un poquito más. Lo que decíamos del albañil, si el albañil pone ladrillos es lo que se espera de él. Si nosotros hacemos según qué cosas es lo que se espera de nosotros como espíritas. Pero el que hace un poco más de lo que se espera, el que va más allá, no tiene por qué ser espírita o cristiano o árabe. Un trabajador de la última hora no tiene por qué ser ni siquiera religioso.
Simplemente ser consciente del bien que hay que hacer, de que hay que hacer el bien por la humanidad o por el simple bondad del bien en sí, ¿no? El trabajador de la última hora es consciente de eso y el que apoya un poco más. No solamente los espíritus grandes que todos conocemos, Teresa de Jesús o el Papa Francisco, sino aquellos que hacen un poco más. Gandhi no era cristiano o espírita, perfectamente, no sé si era hindú o lo que fuera, no sé sus creencias. Pero bueno, él decidió hacer algo más, algo grandioso y consiguió liberar a su pueblo. El Papa Francisco, que no se limita al protocolo eclesiástico, sino que va a ciertos países donde su vida corre peligro porque a lo mejor son musulmanes o hay grupos terroristas y se baja del coche de la protección de los guardas de seguridad y se baja y se va a abrazar a los niños y se va con los demás y auxiliar a dar cariño a los que puede. Él es un trabajador de la última hora, sí. El que da un poco más, confiando en Dios, pese a las dificultades. No tiene por qué ser cristiano, no tiene por qué ser espírita. Nosotros tenemos las ventajas de ser espírita, de saber un poco el camino, pero no somos privilegiados. Tenemos la responsabilidad de que luego, si nos equivocamos, nos dirán, aquel no lo sabía, pero tú sí sabías, tú eras conocedor del camino y no lo tomaste. Luego bien, nuestra caída puede ser más dura. No tenemos privilegio, pero nuestra caída puede ser más dura. ¿Por qué? Porque sabemos por dónde ir. Ellos están mucho a ciegas. Entonces, si tropiezan, Dios sabe que iban a ciegas. Nosotros no tenemos esa venda. Vuelvo a decir, no es desanimaros, es decir, que tenemos las herramientas, que seamos conscientes y que nuestro avance depende de nosotros mismos, que podemos llegar donde queramos. Porque yo supongo que somos todos más dichosos sabiendo que nuestro progreso depende de nosotros mismos, que la espiritualidad va de ciertas maneras, que el karma va de ciertas maneras y que lo que se siembra se recoge. Y todo lo demás que sabemos como espíritas no vamos a desarrollar. Yo pienso que ahora somos más felices, vivimos más tranquilos que antes de ser espíritas o de saber todos estos secretos, entre comillas, que mucha gente no conoce. Que mucha gente dice, ¿y por qué unos sufren? ¿Y por qué unos son pobres? ¿Y por qué unos mueren jóvenes? ¿Y por qué tienen enfermedades? ¿Y por qué tantos por qué? Y las injusticias y tantos por qué. Nosotros tenemos esa tranquilidad. Lo mismo, somos más felices y más privilegiados. No, más felices no, más tranquilos. Bueno, personalmente. Habrá casos de todo. Yo más tranquila. Tenemos muchos errores, pero no podemos caer en los celos, como decía antes, en las envidias por los cargos. Bueno, pues es que yo soy el director y ya está, yo soy más que tú. No, yo soy uno como vosotros. Y esto, como he dicho muchas veces, es el director porque alguien tiene que llamarse así, porque ya está, pero yo soy uno más. Y así es. Y si me guardo mis secretos, mis conocimientos para mí, porque ella o él o el otro no separan lo que yo y ser yo más que vosotros, pues no estoy procediendo como un verdadero espírita, no estoy procediendo como un trabajador de la última hora. Entonces el Señor nos dirá aquello de no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pensar que somos muy imperfectos, tenemos que ser un poco como la parábola del sembrador, que decía que el sembrador tiraba el trigo y uno caía en el camino, se lo comían los pájaros, otro caía en las piedras y se secaba con el sol, y el que caía en tierra fértil se daba fruto. Pues tenemos que nosotros preparar la tierra, porque nosotros somos la tierra, tenemos que prepararnos y hacer nuestro propio cambio, nuestro propio progreso, para que el trigo dé fruto, porque si no, la simiente se pierde, se pudre con el agua o se pierde y no da fruto, por lo cual nuestro progreso se va. Depende de nosotros. Porque los últimos, decía la parábola, serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es decir, que los humildes, los últimos, los que afrontan con humildad, con trabajo, con sencillez, la voluntad de Dios, serán los primeros. Y los primeros, los orgullosos, los que miran el egoísmo, el materialismo, serán los últimos.
ya para finalizar, recordad que, como nos dice el espiritismo, fuera de la caridad no hay salvación. Y la máxima de Jesús, amaos los unos a los otros, como yo he amado. Espero que os haya gustado y que más o menos me haya bien. Muy bonita conferencia. Muy bien.